Hola, buenas tardes, Dios te bendiga. Bueno, en el siguiente video solo quiero decirte que después de algunos comentarios acerca de la manera de llevar los videos, quiero hoy solamente, ¿verdad?, en cuanto a la armonía de los evangelios, tocar algunos puntos importantes. Te envío de la misma manera que las otras semanas el documento de este resumen de la armonía de los evangelios en tres partes. Estas tres partes tal cuales están van a aparecer en el examen para que te prepares estudiándolas y aprendiéndolas, ¿verdad? Y más que nada razonando un poco, ¿verdad?, sobre cada uno de los acontecimientos en orden, para que las citas que son cronológicas, que van una tras otra, puedan ser más precisas para ti también a la hora de contestar. Muy bien, estamos estudiando tres temas en esta parte del estudio de nuestro quinto módulo, y el primer tema es el último ministerio de Jesús en Jerusalén. Son 14 puntos los que tengo aquí en 14 distintas lecturas, y algunas de ellas no están completamente como vienen en la armonía, y no me refiero yo al orden cronológico, sino más bien al orden de la división. Entonces sí te encargo bastante, ¿verdad?, que por favor estudies esta parte, y el examen de esta semana también lo voy a dejar abierto sin la fecha límite del domingo, para que la próxima semana puedas completarlo. Sin embargo, sí quiero esforzarme para que también durante la próxima semana podamos estar estudiando y tengas el material completo para el estudio del módulo número 6. Muy bien, también quiero recordarte del trabajo sobre los mapas que te estoy encargando sobre los acontecimientos biográficos, o más bien un mapa cronológico pero también biográfico de Cristo, desde su nacimiento, ¿verdad?, hasta el día que ascendió a los cielos. Entonces, por ahí te lo encargo también. En este primer punto, el último ministerio de Jesús en Jerusalén, aunque necesitas leer todas las notas, deberás estudiar sobre el último acontecimiento en el ministerio del Salvador, en la página 142. Estudiar sobre el discurso escatológico de Jesús en la página 144. De ello te estoy encargando, por favor, que narres estos acontecimientos en orden. Es parte del examen, narrar los acontecimientos en orden, ¿sí? Y comenzamos con Jesús en Betania y la conspiración contra Lázaro, el resucitado, y Jesucristo. Vamos inmediatamente a la entrada triunfal en Jerusalén en domingo, y encontramos enseguida algunas historias, como la maldición de la higuera estéril, la segunda purificación del templo, y los griegos que se acercan a Jesús, de lo cual hablé un poco en la lección anterior, en el video anterior, perdón. La higuera, que había sido objeto de maldición, se seca. La autoridad de Jesús cuestionada, y entramos entonces a dos parábolas. La parábola de los dos hijos, del labrador malvado, y la parábola de las bodas. Todo esto es en una lectura continuada desde, primero Juan en Mateo, y después Marcos 11, Mateo 21 y Lucas 19 y 20, ¿verdad? Con la singularidad de que tenemos ahí en el número 5 los griegos en Juan 12, 20 al 50. Muy bien, continuamos con esta lectura continuada desde Marcos a 11 y Mateo hasta el 23 y Lucas hasta el 21, con diversas historias. La situación del pago de los tributos a César, la pregunta de los saduceos acerca de la resurrección, y la pregunta de los fariseos sobre el mandamiento mayor.
Ahora, sobre los mandamientos, quiero comentarte que tenemos en la ley más de 600 mandamientos. Algunos dicen 613, algunos 619. Bueno, algunos de ellos se repiten ciertamente, pero todos estos se resumen en 10. 4 mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre con Dios y 6 mandamientos con la relación del hombre con el hombre. Estos mandamientos, que son 10, se resumen en 2. Los primeros 4 en el amor a Dios y los siguientes 6 en el amor al prójimo. Y eso es de lo que habla el Señor Jesucristo. Dijo el Señor a mi Señor, cuando Jesús, ¿verdad?, se encuentra con los fariseos y hace la pregunta acerca de quién es el Mesías y quién es el Hijo de David. Jesús entonces denuncia a los escribas y a los fariseos. Y terminamos en Marcos 12 con la historia de la viuda pobre que echó a la ofrenda todo lo que tenía. Es interesante, ¿verdad?, en este tema, que el Señor Jesucristo ve cómo das y ve cuánto das. Entramos entonces a la segunda parte, que es el tema número 12 en la armonía de los evangelios, que se llama En las sombras con Jesús. Y en este, ¿verdad?, he colocado yo 13 lecturas que también van desde la conspiración para matar a Jesús hasta la oración intercesora por los discípulos allá en Getsemaní. Bien, requiere también que leas cada una de las notas dentro de esta lectura. Necesitas subrayar las parábolas de esta clase, de esta parte, y que seas capaz de describirlas. Aunque en el examen no te las voy a pedir todas, sí te pediré algunas de ellas. Debes estudiar también sobre los 2 ungimientos al Señor y sus diferencias en cada una de las historias. Esto para poder nosotros entender mejor cada uno de estos eventos. Son 2 mujeres distintas que derraman aceite sobre el Señor Jesús, perfume, ¿verdad? Entonces descríbemelos, por favor, y estúdienos. Comenzamos con el gran discurso escatológico. Debes de estudiar en orden los acontecimientos apocalípticos narrados en este pasaje. Escríbelos, por favor, te van a servir para el examen. Y también debes anotar cada parábola narrada en este pasaje. Y te hago una pregunta interesante, es una pregunta abierta, como todas las demás son abiertas. ¿Estuvo Judas Iscariote presente en la cena conmemorativa? Es una buena pregunta. De ahí pasamos a la conspiración para matar al Señor Jesucristo entre los religiosos. Tenemos la historia de María de Betania ungiendo a Jesús y Judas, ¿verdad?, pues por allí diciendo que ese dinero hubiese sido mejor si se hubiera dado a los pobres. El Señor Jesús le responde diciendo que pobre siempre va a haber, pero el Señor Jesucristo no lo van a tener siempre. Bueno, Judas es reprendido. Entonces, después de esto, Judas se ofrece para entregar a Jesús. Tenemos la preparación de la Pascua en la lectura continuada y la celebración de la Pascua, de la cual hablamos un poquito, ¿verdad?, ahí en el video del módulo, video anterior. Y luego terminamos la lectura continuada, la suspendemos o la interrumpimos para ir a Juan 13 del 1 al 20, cuando se nos narra, ¿verdad?, que después de la celebración de la Pascua, Jesús lava los pies a sus discípulos. Alguien me preguntó en una ocasión si el lavamiento de los pies debería de ser incluido dentro de la cena del Señor y el bautismo como ordenanzas. Bueno, pues no, ¿verdad? La historia, o más bien el evento,
de lavamiento de los pies, más que una ordenanza, es una enseñanza, pero hacia la humildad. Muy bien, Jesús alude a Judas Iscariote como el traidor. Los discípulos no se dan cuenta de ello. Judas entiende el mensaje, sale y se presenta para entregar al Señor Jesucristo con los sacerdotes. Los discípulos protestan fidelidad a Jesús, una fidelidad que no había de durar mucho tiempo, narrada también en el libro de Juan, como en los otros 3 evangelios. Tenemos la cena conmemorativa. La cena conmemorativa, algunos dicen que la cena se celebró, Jesús, creo yo, enseñó sobre la cena conmemorativa en aquel día, sobre un evento que había de llevarse a cabo después de la muerte del Señor Jesucristo. Porque en este momento el Señor Jesucristo aún no había muerto. Pero bien, también estúdialo, también medítalo y toma base de ello. Tenemos después en la lectura continuada de Juan, desde el 14 hasta el 17, el discurso de despedida del Señor Jesús y el anuncio de la venida del Espíritu Santo. Tenemos luego un discurso en el camino a Getsemaní de Jesucristo con todos los apóstoles. Y luego la oración intercesora por los discípulos allá en Getsemaní. Los discípulos estaban a punto de quedarse solos. Primero, mientras venía el día de la crucifixión o las horas hacia la crucifixión, después los 3 días y 3 noches, válgame la expresión, de la sepultura, o más bien de Jesucristo en el sepulcro, y después de algunos días inciertos en los que el Señor venía a ellos y luego se iba, para 40 días después de su resurrección ir a los cielos. Y venía después la obra completa de Cristo. Pero les prometía, ¿verdad?, que el Consolador habría de venir, que el Espíritu Santo les habría de dar poder. Muy bien, ahí terminamos nosotros la segunda parte de este tema y vamos con el tercero, que es la parte 13, arresto, proceso y camino al Calvario, igual en 13 puntos. Vas a leer las notas y estudiar sobre el argumento por el cual los judíos no admiten hoy la ilegalidad del juicio de Jesús. Está bien simple, pero lo vas a leer por ahí. Dicen que los escritos no son confiables, nada más. Y hasta ahí es muy simple, pero léelo, por favor, en la página 177. Otra pregunta. ¿Judas tuvo oportunidad de arrepentirse? ¿Se arrepintió Judas de lo que hizo? ¿Ante quién se arrepintió Judas? Y estudia las 3 etapas del proceso romano. O sea, la primera etapa ante César, ¿de qué trató? La segunda etapa con Herodes y el regreso con César. Jesús es traicionado y aprehendido, también abandonado por los discípulos. Los 4 evangelios nos narran esto. Enseguida Jesús es llevado ante Anás, el suegro de Caifás, es allí abofeteado. Ante Caifás y el Sanedrín es maltratado, y luego es maltratado por Pedro cuando lo niega. La historia de Pedro es también bastante interesante, ¿sí? Él había dicho hasta la muerte, no solo a la cárcel, hasta la muerte. Y luego dice que no sabe de qué le hablan, que no conoce a tales personas, y al final maldice. Entonces tenemos por ahí algo que te va a servir para la pregunta sobre Judas: el remordimiento, la confesión equivocada y el suicidio de Judas. Enseguida Jesús ante Pilato por primera vez, y la pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús ante Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, y ante Pilato por segunda vez, cuando le azota y condena a muerte. Por último, en Mateo y en Marcos tenemos a los soldados romanos haciendo escarnio de Jesús.
Te dejo los textos, las citas, para que las estudies. Hazlo con calma, por favor. De veras no voy a tener prisa en tu estudio. Así pido una disculpa por no apegarme, ¿verdad?, a los tiempos que tal vez tú has destinado para esto. Y te invito, ¿verdad?, a que no desistas por los tiempos de estudiar y de hacer, ¿verdad?, pues todo lo que necesitas para seguir aprendiendo acerca de la vida de Cristo. Dios te bendiga. Muchas gracias.